Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy García Cruz. Soy educadora ambiental del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Primeramente le doy las gracias por estar aquí, escuchando tan valiosa información y bienvenidos. En el día de hoy, como bien lo dice el tema, hoy vamos a hablar sobre la reglamentación aplicable a generadores de electricidad. ¿El por qué escogimos este tema para el día de hoy? Pues como todos sabemos, en junio comenzó la temporada de tormentas y huracanes. Y esto pues provoca una histeria colectiva, ya que pasamos por el 2017, por un huracán María, donde estuvimos sin servicio de electricidad pues, por mucho tiempo y vivimos unos momentos difíciles. Y tuvimos hasta escasez de generadores y cuando volvieron a llegar todo el mundo empezó a comprarlos indiscriminadamente sin poder analizar cuál era más adecuado para usted, cuál le funcionaba y cuál no. Y aunque el generador de electricidad nos resuelve unas necesidades básicas en nuestro hogar, ya sea por tener una nevera, un abanico o una máquina de terapia respiratoria, cualquiera sea la necesidad, nos olvidamos que también los generadores de electricidad ocasionan muchos problemas. Ocasionan problemas de salud y también ocasionan conflicto entre vecinos y entre las personas, ¿verdad? Porque tenemos que tener bien en cuenta que un generador de electricidad quema combustible y al quemar combustible emana unas emisiones al aire, que son unas emisiones nocivas, son unos contaminantes que desde que nos dan una simple irritación en la garganta o en los ojos, también pueden ser mortales si se acumulan, si ese generador no está ubicado en el lugar adecuado. Además de las emisiones, un generador también es una fuente emisora de ruido. Y el ruido también es un gran problema, afecta a la salud, afecta a la tranquilidad y todo mundo tiene derecho pues a tener sus momentos de tranquilidad. Es por esto que le vamos a traer este taller es breve, aunque vamos a hablar de reglamentación, lo vamos a hacer de la forma simple para que todos lo puedan entender. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a conocer el área que trabaja con los generadores de electricidad aquí en el Departamento de Recursos Naturales. También vamos a tener vocabulario, porque tenemos que conocer el vocabulario para poder entender la reglamentación. Vamos a saber qué es un generador, qué es una fuente estacionaria. Vamos a saber el uso adecuado de un generador, qué consideraciones tenemos que tener para determinar la capacidad del generador que necesitamos, porque cada necesidad es individual, y las reglas y reglamentos que le aplican a los generadores. Vamos a comenzar con el área de calidad de aire. El área de calidad de aire es el programa que trabaja con las fuentes de emisión. Ese es el programa que trabaja con todo lo que es contaminación atmosférica. Y el propósito de este programa es proteger la salud y bienestar del público y tratar de disminuir, controlar y, si es posible, eliminar estos contaminantes atmosféricos que van al medio ambiente. Ese es el propósito principal del programa. Este programa pues se divide en un sinnúmero de divisiones, son como 5 divisiones, y la división que trabaja con los generadores de electricidad es la división de fuentes menores. ¿Qué contaminantes el programa regula? Nosotros regulamos estos 6 contaminantes a los que le llamamos contaminantes criterios, porque son los contaminantes que se usan como referencia para determinar contaminación atmosférica. Nosotros regulamos la materia particulada, ese es el polvo de 2 tamaños, tamaño 10 micrones, 2.5 micrones. Dependiendo del tamaño, es el daño que nos hace. El de 10 micrones es un tamaño más grande, se nos queda en los pelitos de la nariz. El 2.5 nos puede llegar a los bronquios. El PM2.5 es el que se utiliza cuando en las noticias le dicen el índice de calidad de aire, que si está bueno, moderado, regular, pues ese es el número que se utiliza, el PM2.5. Regulamos
dióxido de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y plomo. Esos son los contaminantes que el programa regula. Eso es a modo de información. También tenemos que saber qué es una fuente estacionaria. Como bien la palabra lo dice, una fuente estacionaria es una fuente de emisión que está fija, sea un edificio, un equipo, un generador, una línea de producción como en las farmacéuticas. Es algo que está fijo. Al contrario de una fuente móvil es un camión, una motora, un vehículo de motor, algo que se mueve. Pues no, nosotros regulamos fuentes estacionarias, fuentes que están fijas. Un generador de electricidad es una fuente fija. Es por esto que es regulado por nosotros. Las fuentes de emisión las dividimos en dos, en fuentes mayores y fuentes menores. ¿Y cómo nosotros sabemos que es una fuente mayor y una fuente menor? Pues una fuente mayor es una fuente de emisión, una instalación, una máquina que emite más de 2 toneladas de contaminantes, de los contaminantes criterios que vimos hace un ratito, uno o combinación de esos al aire. Si emiten más de 2 toneladas de contaminantes al aire, es una fuente mayor. Una tonelada es igual a 2.000 libras, para que tengan una idea. Una fuente menor es una fuente que emite menos de 2 toneladas de contaminantes criterios, de uno de ellos o combinación de ellos al aire. Es por esto que un generador de electricidad es una fuente menor, porque al utilizarse solamente para emergencias, emite menos de 2 toneladas de estos contaminantes al aire. ¿Y qué es un generador de electricidad? Eso es lo que nosotros ya conocemos. Es un aparato que convierte la energía mecánica en corriente eléctrica. Es por esto que lo utilizamos en momentos de emergencia, para nosotros poder tener corriente eléctrica cuando no tenemos servicio de la compañía que nos da electricidad. Ahora, esta parte es bien importante. Un uso adecuado de un generador es proveer energía eléctrica cuando el servicio de la autoridad, ahora Luma, es interrumpido. Un generador de electricidad se utiliza para emergencias. No es que usted no pague la luz, usted no tenga conexión con Luma y use este generador 24/7. No, el generador es solamente para emergencias. Regularmente lo utilizamos en temporada de huracanes. Pero aquí en Puerto Rico somos ya expertos en emergencia y hemos tenido temblores, tenemos huracanes, hemos tenido apagones. Esos son momentos de emergencia. Cuando se da un permiso para un generador de electricidad, ese permiso está bien condicionado. No es un permiso que se te da un permiso y ya usted tiene derecho a usarlo cuanto usted quiera. No, el permiso le da unas horas en específico. No puede pasar de 500 horas de uso al año. De haber una tormenta, un huracán como nos pasó con María, pues se salen dispensas. Esas dispensas son emitidas o por el gobernador o por el secretario del Departamento de Recursos Naturales, pero ya esas son, como bien lo dice la palabra, son dispensas, son momentos de emergencia y se le otorga una ventana de que se puede usar más tiempo. Pero tienen que tener claro que el generador de electricidad se utiliza solamente en momentos de emergencia o cuando el sistema de energía eléctrica ha sido interrumpido por alguna razón. Cuando usted va a comprar un generador de electricidad, usted tiene que ver cuáles son sus necesidades. Cada persona tiene una necesidad particular. Mi necesidad no es su necesidad. Por eso es que existen generadores de todo tipo, para residencias, para comercio, para industria. Por eso es preferible que antes de comprar un generador, usted se oriente con el vendedor o con el experto en esto y le diga qué es lo que usted quiere cubrir. Si usted quiere cubrir solamente la nevera, una bombilla, un abanico, quiere que toda la casa tenga electricidad, pues le van a hacer el cálculo de qué capacidad de generador usted necesita. Y así usted va a la segura y compra el generador que realmente usted necesita.
haga siempre el estudio y vea qué necesite y no compre por comprar. Compre realmente lo que va a cubrir sus necesidades. Ahora bien, ahora vamos a entrar a lo que nos compete, que es la reglamentación. Pero para que sepan por qué tenemos un reglamento, tienen que saber que esto viene de una ley. La Ley sobre Política Pública Ambiental en Puerto Rico, esta ley antes se llamaba Ley 9, del 18 de junio de 1970. Esta fue enmendada en el 2004 y se le puso por número Ley 416 del 2004. Esta ley es la que faculta a nuestra agencia a adoptar leyes y reglamentos para poder establecer un mecanismo de permiso y así poder regular la contaminación de aire, agua, tierra y la contaminación por ruido. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Para garantizar y poder preservar el medio ambiente para presentes y futuras generaciones. Ese es el fin de las leyes y reglamentos, es poder proteger nuestro ambiente y poderle dar bienestar al pueblo, porque sabemos que si tenemos un buen ambiente, tenemos una mejor calidad de vida. Por eso tenemos que proteger el ambiente para poder así tener una mejor calidad de vida y poder garantizar salud y bienestar a nuestro pueblo. Como les dije al principio, el programa que regula los generadores de electricidad es el área de calidad de aire. Por lo tanto, ese programa es el que administra este reglamento, que es el reglamento para el control de la contaminación atmosférica. En este reglamento es donde están las regulaciones para un generador de electricidad. ¿Y qué dice este reglamento para un generador? Vamos a empezar con la 206. Eso es una exclusión, pero esa exclusión lo que dice es que todo generador que sea menor de 10 caballos de fuerza esté exento de un permiso. Pues lo invertimos y deducimos un generador que tenga 10 caballos de fuerza o más, tiene que radicar, tiene que obtener un permiso de operación del Departamento de Recursos Naturales, ante Junta de Calidad Ambiental. Tienen que tener bien claro que cuando hablamos de 10 caballos de fuerza, no es la corriente que genera el generador. Muchas veces cuando ustedes ven la máquina, el generador en la parte de afuera le dice 7.500, 5.000. Esa es la generación de corriente. Lo que nosotros regulamos es la capacidad mecánica, la capacidad del motor. El motor tiene una placa donde le dice el caballaje de ese motor, que vamos a ver unos ejemplos de placas ya mismo. Si su generador tiene más de 10 caballos de fuerza, regularmente ese número lo presentan en kilowatts o kilovatios. Si le dice que es 7.5 kilowatts, ya automáticamente ya el generador tiene 10.52 caballos de fuerza en la conversión de unidades. Si es así, que tiene un generador de más de ese caballaje, pues entonces usted tiene que cumplir con la regla 203 y 204. Primero tiene que someter un permiso de construcción para esa fuente de emisión, que ese es el permiso para usted instalarlo, ubicarlo y todo eso. Y la regla 204, ya que está instalado, pues somete el permiso de operación para entonces poder operar esa fuente de emisión. Ya hablar de todos los requisitos de los permisos, pues esto sería un taller aparte, pero de tener dudas, en confianza al final de la presentación me pueden preguntar. Además de la Junta de Calidad Ambiental, existe la Oficina de Gerencia de Permisos. Ellos también tienen un reglamento donde la regla 3A2B es para generadores de electricidad, donde ellos dicen que este reglamento exclusivamente aplicará para actividades reguladas por la Junta y todo generador mayor de 10 caballos de fuerza y que no opere más de 500 horas al año necesita un permiso de esta agencia. La diferencia entre estas dos agencias es la siguiente. En la Oficina de Gerencia de Permisos, a lo que se conoce como la OSPE, ahí usted va a radicar el permiso para un generador que va a operar 500 horas o menos. No puede pasar de 500 horas. El permiso aquí en la OSPE es un solo paso, no como en el departamento que son 2 pasos.
es un solo paso, y si el generador es menor de 300 caballos de fuerza, lo puede radicar cualquier persona. Usted lo radica, le calculan, el cálculo del pago de permiso se hace por caballaje, más o menos un generador de 10 caballos de fuerza puede tener un valor más o menos entre $150, no estoy muy segura, pero más o menos fluctúa por ahí. En cambio, el permiso que se radica en el Departamento de Recursos Naturales, me disculpan si me confundo con Junta, pero es que muchos años. El permiso que usted radica en Departamento de Recursos Naturales, que tiene 2 pasos, son generadores que van a operar de 501 horas en adelante. Y cada paso, la 203 tiene un costo de $100 de radicación y la 204 tiene un costo de $100 de radicación, más el pago de emisiones, que es una centavería. Esa es la diferencia entre las dos, pero se pueden radicar en las dos agencias. ¿Ok? Esto que ven aquí es la placa de un motor. No sé si pueden ver la flechita del cursor, pero ven aquí la capacidad del generador, se lo dan en kilowatts y se lo dan en kilovatios. Un generador de 20 kilowatts obviamente tiene más de 10 caballos de fuerza, porque si pasó de 7.5 kilowatts, que ya 7.5 son 10 caballos de fuerza, pues obviamente este tiene 20 y pico, porque ese 20 kilowatts lo multiplica por 1.34 y ahí tienen un aproximado de cuántos caballos de fuerza. Este que está acá tiene 13 kilowatts de capacidad de motor, pues tiene más de 10 caballos de fuerza. Son generadores que necesitan cumplir con los requisitos de permiso de la agencia, sea del Departamento de Recursos Naturales como sea de la OSPE. Tienen que también tener claro que todo permiso que se radique en la OSPE es fiscalizado e inspeccionado por el personal del Departamento de Recursos Naturales. Son agencias que trabajan en conjunto. ¿Cómo yo voy a ubicar este generador? Esta parte es la más problema que nos trae y es de las más importantes, porque cuando usted va a comprar un generador, usted tiene que saber qué espacio usted tiene en su casa, cuánto espacio tiene en su terreno, cuán cerca viven los vecinos de usted. Lo primero que se tiene que leer es el manual. Se tienen que leer el manual del generador, ver qué recomendaciones de ese manual. El reglamento nuestro no tiene recomendaciones de ubicación, no tiene recomendaciones de instalación, solamente nosotros generamos un permiso. Estas recomendaciones o se las del manufacturero o se las del vendedor. El técnico de la agencia puede sugerirle, pero no recomendamos. Por lo tanto, usted tiene que estar bien pendiente en la parte meteorológica y nos referimos de la dirección del viento. Esa foto que ven ahí es una veleta manual. Las hay más pequeñas. Tienen que ver a dónde va el viento, para dónde sopla el viento, porque para allá es que van a ir las emisiones, para allá es que va a ir el ruido. Es por lo tanto que tienen que estar bien pendientes dónde van a ubicar ese generador. Cuando nosotros decimos mejores prácticas de ingeniería, ahí nos referimos a cómo yo voy a ubicar ese generador, qué equipo yo le voy a poner a ese generador para que las emisiones no me molesten a mí y no molesten a mis vecinos. Que el ruido no me moleste a mí y no moleste a mis vecinos. Más adelante les voy a enseñar una foto de mejores prácticas de ingeniería que han tenido varios ciudadanos porque han tenido problemas de querellas y han tenido que resolver. Dentro están los catalíticos, las chimeneas y otro tipo de cosas, como hacerle una casita en cemento, encerrarlo para que el ruido no moleste, una chimenea alta para que las emisiones no molesten al vecino. ¿Cómo le puedo decir? Lo que usted le aplique a su generador no es lo mismo que le aplicaría yo a otra persona. O sea, cada caso es particular. Cada mejora o cada práctica es personalizada, es a lo que se acopla a su tamaño de generador y dónde lo va a ubicar. En este programa de calidad de aire también administramos el reglamento para el control de la contaminación por ruido. ¿Qué pasa?
Les dije que el reglamento para contaminación atmosférica son en generadores que son de 10 caballos de fuerza o más. Pero el reglamento para el control de ruido no discrimina por tamaño. Esto se le aplica a todo motor, a todo mecanismo, a toda máquina que haga ruido. ¿Okay? Los decibeles por ruido ya están establecidos. En una zona residencial, los decibeles no pueden pasar de 60 de día y 50 de noche. Comercial 65-55, industrial 70-60, zonas de tranquilidad, entiéndase hospitales, parques, asilos de ancianos, ese tipo de cosas son zonas de tranquilidad, no puede pasar de 55-50 de noche. Para que ustedes tengan una idea, porque ustedes ven un 60 diurno, un 50 nocturno, dicen, eso es un número sumamente alto. Pues no. Para que tengan una idea, un aguacero fuerte encima de un techo, eso es un 50 decibel. Cuando usted se seca el pelo, el blower es casi un 90 decibel. Para que ustedes vean que un 50, un 60 es bastante silencioso. Es por esto que esto del reglamento por control de ruido es bien importante. La mayoría de los generadores, si no todos, en el manual le dicen más o menos los decibeles. Obviamente, la mayoría va a pasar de los 60. Por eso es que están las mejores prácticas de ingeniería para poder minimizar ese ruido. Esta foto que ven aquí es lo que no debemos hacer. Esto fue una querella en el Walgreens, creo que fue de Las Piedras, donde este generador, como lo ven ahí, está las emisiones sin una chimenea, sin un catalítico y sin nada, y los vecinos se quejaron. Entiendo que ellos resolvieron el problema, no estoy segura, pero esa es una foto de lo que no se permite y lo que ustedes no deben de hacer si tienen un generador. Este caso que ven aquí, esto fue otra querella. Este generador, ven, esta es la casita que yo les digo, este generador lo metieron en esta casita y ahí minimizaron el ruido. El problema en esta querella no fue el ruido, fue que ellos no tenían esta chimenea y las emisiones entraban a las casas de los vecinos. Se quejaron, presentaron la querella, los técnicos de la agencia fueron a inspeccionar y le dieron unos términos y el residente colocó esta querella, esta chimenea y se resolvió el problema y cesaron las querellas porque esta chimenea resolvió el problema. Este caso que ven aquí no se ha resuelto todavía. Como ven, este generador está pegadito a la casa. Primero que el ruido les molesta, todavía no han resuelto lo del ruido. Las emisiones les molestaban. Ellos le colocaron esta chimenea que en la foto no se ve completa, pero más o menos llega al alero de la casa, pero todavía las emisiones por la dirección del viento le entran. Este problema no ha sido resuelto. Ellos tienen que seguir trabajando para mejorar esa situación de ese generador. Esto fue otro caso donde el generador, las emisiones del generador le entraban a los vecinos. Ellos se quejaron, el técnico hizo la inspección y el dueño le puso esta chimenea así de altota porque una de las sugerencias que dan ingenieros es que la chimenea tiene que estar más alta, tiene que ser 10 pies más alta del techo más alto a 50 pies cuadrados del generador. Y él lo hizo más de 10 pies, ¿ves? De los techos que están alrededor. Él lo hizo más alto de los techos alrededor y se resolvió el problema. Ya no han habido más querellas de este generador. Este caso fue bien interesante porque como ven, esta persona puso el generador en la misma colindancia de su casa. Esta es otra casa. Para él poderle dar mantenimiento a este generador, tiene que pisarle la gramita al vecino. ¿Qué pasa? El generador le molesta al vecino, le molesta el ruido y le molestan las emisiones. Él puso las salidas de las emisiones, no sé si pueden ver ese tubo que está pegado ahí a la ventana, para que las emisiones pasaran por ahí y salieran por el otro lado de la casa. Pero ¿qué pasa? Le seguían molestando y ya el vecino está molesto y le molestaba que le pisaran la gramita para darle mantenimiento a su generador y echarle combustible. Pues no resolvió, pues él tuvo que volver a invertir y tuvo que trepar el generador al techo de la casa. Trepó el generador al techo, le puso su salida de gases
y al momento el problema se resolvió. ¿Okay? Este caso es un condominio. Aquí vamos a hacer un paréntesis aquí para hablarle un poquito de algo. Muchas de las querellas que llegan aquí a la agencia es sobre los generadores pequeñitos inverter que ponen en los balcones de los condominios. Como ya les dije anteriormente, nosotros regulamos generadores que son de 10 caballos de fuerza en adelante. Un inverter pequeñito no es un generador que nosotros regulamos para emisiones, pero sí podemos regular para ruido. ¿Qué pasa? Cuando aquí nos llaman para ese tipo de querella por las emisiones de estos inverters en los balcones, nosotros tenemos que referir el caso a bomberos o a DACO, que son los que regulan esto, ya que en la ley nueva de condominio, la ley 129, en el artículo 17, habla bien claro de que esto no se puede hacer. Además de esto, bomberos en el Código de Prevención de Incendios, yo lo anoté por aquí, en el negociado de prevención de incendios, en el código de ellos bien claramente dicen que no se pueden tener generadores de electricidad en balcones, ni en marquesinas, ni en edificios. Le voy a decir exactamente cómo lo dice y dónde poderlo conseguir. Es en la sección 313 del International Fire Code del 2018. No deben almacenarse ni operarse generadores eléctricos portátiles. Ellos son los que trabajan con ese tipo de situaciones. Si tienen alguna situación así o alguna duda, pues pueden comunicarse pues a las oficinas de prevención de incendios o a DACO o referirse a su administrador del condominio. Hay muchos condominios que en su reglamento interno aceptan generadores en los balcones. Pero ¿qué pasa? La ley 129 de condominio dice que los reglamentos particulares de los, sean condominios o WOCOPs, no pueden ir, tienen que ir en armonía a la 129, no pueden ir contraria. Así que ahí es donde pueden verificar, nosotros no tenemos jurisdicción en ese caso. Vamos a volver a este caso. En este caso sí tenemos jurisdicción porque eso es un generador enorme. Esto es un condominio, de estos condominios viejos de antes. Pues ese generador es el que le da corriente eléctrica cuando no hay servicio eléctrico a los elevadores y a las luces comunes del condominio. ¿Qué pasa? Como ustedes pueden ver aquí, ellos sacaron el mofle por la pared. El que hizo la querella es un titular del condominio, porque cada vez que eso prendía, los gases se metían a los apartamentos de los titulares. ¿Qué pasa? Ellos hicieron la querella y aquí se fue a investigar. Pues ellos tuvieron que hacer mejores prácticas de ingeniería. ¿Qué pasa? ¿Ustedes recuerdan cuando los edificios viejos tenían incineradores de basura? Este edificio es un condominio viejo y ellos tenían ese sistema de incinerar basura, que ya eso pues ya no se puede hacer, pero siguieron, el sistema se queda porque eso es una estructura, eso está en la infraestructura del edificio. Pues ellos lo que hicieron fue, como ven aquí, pegaron el tubo al mofle que salía por la pared y lo llevaron y lo conectaron a la chimenea que tenía ese incinerador de basura y ahora las emisiones salen por el techo del edificio y ahora no molestan a nadie. Y ellos tuvieron que aplicar esas mejoras de ingeniería para resolver el problema. Como ustedes ven, cada caso es particular y cada residente tuvo que resolver el problema de una manera diferente según lo que le aplicaba, ¿no? Esta es la pregunta y esta es la queja que nos llega a nosotros todo el tiempo en la agencia. ¿Qué yo puedo hacer si la planta del vecino no me deja dormir? Pues puede hacer muchas cosas. Vamos a irnos a la parte seria. ¿Qué pueden hacer? Si él es un generador grande, hacer la querella aquí a la agencia. Si es por ruido, hacer la querella aquí a la agencia. Si ustedes entienden que la agencia no le va a resolver o entienden que nos tardamos mucho o quieren irse por otro lado, pueden irse por la ley 140, que es el estado de derecho provisional del tribunal. No necesitan representación legal. Ustedes hacen una
una moción al tribunal por ley 140, el tribunal va a citar a los técnicos de la agencia como amigos del tribunal para que investiguen el problema. Pero como bien lo dice la ley, es un estado de derecho provisional. Las resoluciones que da el juez, que regularmente son soluciones bien rápidas y resolver los problemas rápido, son de 6 meses a 1 año. Si ustedes ven que en ese tiempo no se les soluciona el problema, pues entonces tendrían que irse al tribunal. Lo ideal sería que conversen con el vecino y le digan, mira, tu planta no me deja dormir, el olor me está causando daño, me está enfermando. Si eso no funciona, pues se pueden ir por ley 140 y si es jurisdicción nuestra, pues hacer la querella a nuestra agencia. Aquí le incluyo una referencia, el reglamento para el control de la contaminación atmosférica. Aquí también tiene la ley 129 del 6 de agosto para que ahí tienen el link. Aquí tienen los contactos, la división de fuentes menores, el supervisor Luis Amarque, los 2 técnicos que trabajan en generadores aquí en la oficina central, Jensi Mosquera, María Rivera, y tienen sus correos electrónicos, están las extensiones de la oficina. Ahí tienen mi extensión para cualquier duda o pregunta. Nosotros somos la oficina de Relaciones con la Comunidad, Educación y Biblioteca. Aquí podemos canalizarle la ayuda, si no consiguen al técnico en el área, con mucho gusto lo ayudamos. En todo lo que lo podamos ayudar, para eso estamos aquí. Y también tienen ahí el teléfono de la Oficina de Gerencias y Permisos. ¿Dudas o preguntas? Pues aquí a la orden. Bien, muchas gracias a Nancy. Tenemos aquí 3 preguntas. La número 1, ¿un generador industrial pudiera requerir un permiso PSD Claro. de la EPA o sigue siendo el permiso de operaciones de DRNA? De ser así, ¿se tramitaría a través de las oficinas de recursos naturales o directamente con la EPA? No, se tramita aquí, en las oficinas del Departamento de Recursos Naturales, y también los pueden tramitar en la Oficina de Gerencia de Permisos, pero si ese generador industrial está bajo reglamentación federal, entiéndase que esté en una gasolinera, un taller de hojalatería o cualquier reglamentación en SPS, tiene que tramitarlo en el Departamento de Recursos Naturales. Ok, gracias. La otra pregunta es, en el caso de los generadores portátiles y su uso dentro de condominios, ¿qué se considera una emergencia y cuándo se permite el uso bajo una emergencia? De eso hablé ahorita. Los generadores portátiles en condominio no son permitidos bajo ninguna circunstancia. No se pueden tener generadores en balcones de condominio, ni dentro de apartamentos de condominio. No importa la emergencia, no se puede. El único generador que puede tener el condominio es un generador que sea en áreas comunes, en infraestructura del condominio, para darle electricidad o áreas comunes o a los titulares de forma por igual. Pero generadores portátiles por titular no se puede. Eso no es permitido. Eso lo regula Bombero y DACO. Bien, tenemos cómo funcionan las plantas eléctricas en condominios que los titulares las ponen dentro en sus apartamentos, pero no hay balcón, son walk-up. Eso es lo mismo, eso es peor, no puede tener, como les dije, en el International Fire Code del 2018 el Departamento de Bomberos no se pueden tener generadores ni almacenarse combustible ni en apartamentos, ni en marquesinas, ni en balcones. Eso no es permitido. Ok, no tenemos más preguntas. Si alguien desea hacer la pregunta, puede escribirla en estos momentos. Cualquier pregunta me la pueden enviar a mi correo electrónico. Yo le puedo enviar a estas personas que preguntaron sobre los condominios. Me pueden escribir a mi correo electrónico que va a estar en la presentación. Esto va a estar grabado para entonces yo reenviarle la referencia del código de bomberos, lo de DACO y un contacto en prevención de incendio para que los orienten bien, porque ya eso es jurisdicción de ellos y ellos son los mejores que los pueden orientar en ese tema. Les puedo dar el contacto para que llamen y se orienten.
Déjame escribirlo aquí para que lo tengan disponible. Nancy García. Nancy García @jca.pr.gov. Ok. Pues no hay más preguntas. Pues muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros y ya saben, ya tienen los contactos de aquí de la agencia y estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o sea de este tema o relacionados a otro tema, pues aquí en la oficina de educación, en la biblioteca, pues estamos a la mejor disposición de ayudarlos. Bien, pues muchas gracias por asistir y por participar. Buenas tardes. Buenas tardes.